Vamos a considerar la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 2 del libro de Joel, el versículo 28. El versículo 28, la palabra dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Qué avivamiento estaba viendo el profeta, hermanos. Mire, esa fue una profecía que él dio en nombre de Jehová. En ese tiempo Jehová impulsaba a los profetas, les hablaba por medio del Espíritu. Se dice que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, pero yo lo veo desde Génesis 1:2. Cuando dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y saben por qué se movía sobre la faz de las aguas? ¿Por qué no se colocó en un volcán? ¿Por qué no se ubicó sobre una roca? ¿Por qué el Espíritu Santo buscó las aguas? Porque las aguas son sensibles. Porque las aguas se mueven fácilmente. Tome un vaso rasado de agua y camine con él y de pronto se le cae, porque el agua no se está quieta. Amén. El agua se mueve, y el Espíritu Santo también se mueve. Denle palmas a él, hermano. Así quiere Dios que su pueblo se mueva también. Así quiere Dios que su pueblo dependa del Espíritu. Y de allí la palabra pentecostal. La palabra pentecostal. La primera vez, te voy a contar esto en confianza. La primera vez que entré a un templo cristiano, había en mí una gran curiosidad por saber ¿qué era eso del Espíritu Santo o manifestaciones sobrenaturales? La razón, y es que tenía una errada información al respecto de parte de mi abuela paterna. Ella me dio una información errada respecto a los creyentes. En una ocasión yo andaba cantando un coro que dice: esta iglesia se va de esta tierra. Estaba chiquitito, tenía como 5 años, a media lengua la cantaba. Y me la enseñó un primo. Me dice: los creyentes cantan este coro: esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. ¿Cuántos no pueden? Bueno, muy conocido, muy viejo, pero no pasa de moda. Sí, es una gran verdad que esta iglesia es peregrina aquí en la tierra. Y un día de estos esta iglesia se va de esta tierra. Es lo que dice el coro. Entonces yo andaba cantando ese coro y mi abuelita me dice: cuidado, así, eso no se canta, me dice, porque eso lo cantan los creyentes. Antes les decían creyentes a los evangélicos como un despectivo, como un apodo. Y me dice: eso no se canta, porque eso lo cantan los creyentes, y los creyentes son malos, los creyentes son brujos, los creyentes son... Y se puso a decir que eran ungidos del diablo, que eran tantas cosas los creyentes. Por eso la primera vez que yo entré a una iglesia tuve esa curiosidad, y me decían que salía una bestia, un animal. Cuando los cristianos estaban orando, salía un animal con la lengua de fuera, salía del templo, de en medio de la iglesia. Y yo me quedé en la puerta del templo para ver si era cierto que salía ese animal. Y los hermanos empezaron a adorar, empezaron a hablar en lengua, empezaron a zapatear dentro del templo, hermanos. Una iglesia pentecostal. Y yo decía: ya va a salir, ya va a salir. Y estaba viendo allí en la entrada, y la gloria de Dios se derramó en ese lugar. Y yo no vi que saliera nada, hermanos, pero ni un perro pasó por ahí, porque ahí estaba vigilando, un portero en la puerta. Amén.
Entonces, hermanos, mala información. A veces nos dan mala información respecto a las verdades espirituales. Y por eso yo tenía esa equivocación, hermanos. Hoy entiendo que lo sobrenatural en la iglesia es un acto que nos da placer. ¿A cuánto les da placer? ¿Cuántos se sienten gozosos al estar aquí? Mire, cuando usted entra al templo, ¿qué siente? ¿Siente sueño? ¿Siente hambre? ¿Aburrimiento? A veces el que dirige, el que va a dirigir. A veces el que va a predicar, otra vez, otra enseñanza. Sí, a veces somos apáticos a las enseñanzas, a los temas especiales, hermanos. Somos apáticos. Hay una baja los sábados, está tratando un tema de sexualidad. Hay una baja. Se malentiende la sexualidad. Y yo creo que están confundidos todavía. Por eso no vienen. Por eso no vienen. Porque piensan que estamos morboseando a la iglesia. Y no es eso, es otra cosa. Venga, para que no critiquen. Amén. La gloria es para Jesús, hermanos. El Espíritu Santo se mueve en medio de la verdad. La iglesia ama la verdad. La iglesia predica la verdad. La iglesia depende de la palabra. Sí. Entonces, lo entendemos, hermanos. Las verdades las entendemos después. Y lo sobrenatural en la iglesia, hermano, es un acto que nos provoca o nos da placer. Oiga esto, enciende la llama de nuestros corazones, hace que vibre intensamente nuestras cuerdas vocales. Y qué barbaridad cuando usted está adorando, usted quisiera gritar más fuerte, ¿verdad que sí? Quisiera gritar más fuerte y ya no le da la voz, porque usted siente, hermano, siente una sensación sobrenatural. Eso es lo sobrenatural. Eleva el sonido melódico a la presencia de Dios. Trastorna los impulsos malévolos de nuestros adversarios y cambia nuestro idioma por lenguas angelicales. Deja de hablar español, deja de hablar inglés y empieza a hablar en lenguas sobrenaturales. Amén. Lo hace el Espíritu Santo. No lo hace el pastor, no lo hace el diácono, no lo hace el presidente, no lo hace el ejecutivo. En una ocasión, dice un hermano que encontró, buscando en una librería, encontró un libro que decía cómo interpretar las lenguas angelicales, en letra grande el título del libro. Cómo interpretar las lenguas angelicales. Y se detuvo él, se asustó cuando vio eso. Y dice, ¿cómo es eso? Este libro enseña a interpretar, en la parte, la contratapa del libro, decía ahí algunos ejemplos. Cuando el que está hablando en lengua dice arrebebequi, está diciendo tal cosa. Cuando dice rebequi, está diciendo tal cosa. Cuando dice la barba, está diciendo tal cosa. Qué gran herejía, hermanos. El Espíritu Santo es sobrenatural. Ya lo dijimos, es sobrenatural. El Espíritu Santo está sobre las lenguas humanas. Sí. Y algo curioso que vemos en el libro de Hechos es que los que hablaron en lenguas, lo sobrenatural está en que usted empiece a hablar en un idioma que nunca ha hablado. Porque ellos hablaron en los idiomas humanos, pero sin aprenderlos.
Y por eso decían todos, están hablando en mi idioma, yo entiendo lo que ese hombre está diciendo, yo entiendo lo que esas personas están diciendo, me están hablando en el idioma que yo puedo. ¿Y acaso no son judíos todos esos? Lo sobrenatural, hermanos, era que el Espíritu Santo hacía que ellos hablaran en otros idiomas. Pero en la actualidad, hermanos, las personas hablan en lenguas angelicales, un idioma extrahumano o ultrahumano. Ese idioma no lo habla nadie, y nadie lo interpreta humanamente. Nadie puede decir, mire, nadie puede decirle, aún algunos hasta dicen que interpretan sueños. Mire, le voy a contar un sueño y usted me lo interpreta. Si el Señor me da la interpretación, se lo voy a interpretar, y si no, no. Porque el Señor nos da la interpretación cuando Él quiere, y no a todos. Acuérdese que hasta los profetas tenían topes, donde no podían interpretar algo que se les pedía. En una ocasión iba una mujer corriendo, y dice Eliseo, ¿y qué le pasa a esta mujer? Anda y pregúntale, porque Jehová no me ha dicho qué es lo que le pasa. Ajá, no le pasaba, no sabía él. Lo que aquella mujer traía era una gran agonía, pero él no sabía, porque el Espíritu Santo no se lo había revelado. El Espíritu Santo hace las cosas a su manera, hermanos, no a mi manera, no a la manera de Emanuel, no a la manera de la iglesia, la hace a su manera, lo hace a su manera. Él actúa a su manera, a su modo sobrenatural, y nosotros tenemos que sujetarnos a ese sobrenatural para poder vivir y disfrutar lo espiritual, hermanos. Tenemos, entonces, menciono a continuación 3 actos que provocan despertar espiritual. Quiero hablar de 3 nada más. 3 actos que provocan despertar espiritual. Dijimos que íbamos a hablar de despertar espiritual. Y en el libro de Joel vimos que hay un despertar espiritual. Dice: en los postreros días derramaré del Espíritu sobre toda carne. Y allí dice, especificando, porque se refería a los humanos. Hay carne animal también, pero él se refirió a carne humana. Por eso dijo: los niños, vuestros hijos, dice, vuestras hijas harán una cosa, vuestros hijos la otra. Luego dice, vuestros jóvenes y vuestros ancianos también recibirán del Espíritu. El Espíritu Santo iba a usar a cada uno de ellos en su momento. De manera que ese avivamiento, hermanos, fue dado a la iglesia en determinadas ocasiones. Tenemos en tiempos de Joel, hermanos, la iglesia, el pueblo de Israel no estaba tan avivado. Había soberbia, había gente que no quería oír de Dios. En tiempos de los profetas fue una lucha. Dios trató con su pueblo duramente porque ellos no quisieron entender. Pero hubieron temporadas, hermanos, hubieron temporadas cuando hubo un despertar espiritual. Y ya en tiempos de la iglesia primitiva hubo el despertar de Pentecostés, que fue un despertar masivo, hermanos, de una manera sobrenatural, de una manera que no se esperaba, hermanos, una manifestación enorme. Y hizo un gran escándalo a tal grado que hubieron grandes sanidades y grandes prodigios y hubieron almas convertidas, hermanos. ¿Cuántas? 3,000 almas. En ese momento, hermanos, 3,000 almas se convierten. Y ese escándalo llega a las autoridades, y las autoridades llegaron para ver el orden, para ver el problema que había y poner orden. Y cuando vieron lo que estaba sucediendo,
los acusaron a ellos de herejes. Y como la herejía era penada en ese tiempo, los tomaron y los llevaron presos a los apóstoles, hermanos. Los llevaron presos, los persiguieron, los azotaron, los persiguieron. Usted puede ver muchas veces en el libro de Hechos que llevaban presos a los apóstoles por predicar el evangelio. Los avivamientos que hubieron, hermanos, bueno, pasó el de Pentecostés, pasó el del aposento alto, pero allá por el capítulo 10 de Hechos volvemos a ver otro avivamiento en la casa de un oficial llamado Cornelio, y dice que habían personas que no habían recibido a Jesús como su Salvador, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. En esa condición el Espíritu Santo se manifestó, hermanos. Algunos teólogos tienen problemas para explicar eso y dicen: ¿cómo es que el Espíritu Santo bautiza a inconversos? ¿Cómo es que el Espíritu Santo trata con inconversos? Pues eso, hermanos, no tiene respuesta. Y yo no me meto en ese problema. A veces me quieren enredar en eso y les digo: no, eso déjenlo. Eso es del Espíritu. El Espíritu Santo hace las cosas como Él quiere. Y como es soberano, goza de soberanía. Amén. El Espíritu Santo goza de soberanía, hermano. Y se manifestó en esa ocasión. Tenemos, hermanos, la número 1 dice que provoca un despertar en conocimiento. Jesús dijo en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es conocimiento, ¿no? Eso es conocimiento. Dicho de otra manera, y conoceréis la doctrina cristiana, y esa les guiará. Amén. La doctrina cristiana. Y conoceréis los reglamentos de la iglesia. ¿Sí? Y conoceréis el significado de Dios. Ahora ya no conocemos a Dios simplemente así por nombre, ¿verdad? A veces se menciona a cada rato, Dios mío. Donde quiera se oye esa palabra, Dios mío. Pero ¿quién es Dios? Alguien se puso a pensar y dijo: ¿quién es Dios? Búsquelo en un libro de filosofía, en un diccionario de filosofía. Busque el nombre de Dios. Le da como 5 o 6 páginas para explicarle. Y al final le dice que a saber. Amén. Sí. Pero búsquelo en un libro de teología y le explica que Dios es aquí, que Dios es allá, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente, que Dios es el Rey del universo, el creador de todas las cosas. Y como dijo San Pablo: en Él vivimos y nos movemos. En Él vivimos y nos movemos. Sí, porque si Dios no me da vida, yo no me muevo. Yo quedo inerte. No muevo ni este dedo, ni mucho menos la lengua para hablar. Sí, Él es. Lo conocemos, ¿verdad? Lo conocemos. Pregúntele a un universitario: ¿quién es Dios para usted? Dios es un ser desconocido. Es un ser desconocido. En filosofía dicen que Dios es un ser increado, pero que existe solo en la mente de los que creen en Él. Ahí lo dejo. Solo en la mente. Sí. Yo creo en Dios, hermano. Usted también, ¿verdad? Sí. ¿Y alguna vez usted se ha encontrado con Dios? Amén. Creo que sí. Creo que sí. Creo que se ha encontrado con Dios. ¿Alguna vez ha encontrado un ángel de Dios? Muchas veces. Y no lo ha conocido.
¿Sí? Muchas veces se ha encontrado un ángel de Dios y no lo ha conocido. Y mire qué barbaridad, usted platica con un ángel de Dios. Sí. Y ya les he contado lo que me pasó en el 98, 97, 98, cuando fue el huracán George, que iba pasando una quebrada con el agua hasta aquí. Pero yo no podía pasar y aparecieron dos, con unos corvos y unos sombreros, y todos sucios. Y me dicen, no puede pasar, me dicen. De veras que no puedo, le dije. Llevaba una bicicleta. Présteme, le voy a ayudar, me dice. Me agarró la bicicleta. Vaya, ya me la robaron, dije. Se pasó con la bicicleta. Y el otro llega y me agarra la mano. Mire qué cariñosos son, hermano. Me toma de la mano como que si era un niño. Y me dice, téngase, le voy a ayudar, me dice. Y empezó a pasarme, y yo viéndolo de reojo, algo sospechoso. Y cuando pasé al otro lado, hermanos, y pasé una parte con el agua hasta aquí, y salí a lo seco, y cuando estaba al otro lado, se le cayó la cadena a la bicicleta y me agacho para ponérsela, y me levanto, y digo, pero ¿y estos de dónde salieron? Había potrero alrededor, hermanos, sacate así, miren, así. No había dónde esconderse. ¿De dónde salieron? Y me quedé viendo a dónde se habían ido y no estaban. No estaban, hermanos. Habían desaparecido. Mire qué misterioso. Yo lo entiendo. Ahora lo entiendo. Eran ángeles de Dios. A ustedes les ha sucedido algo. A ustedes les ha sucedido algo allá por Tazulá, en Cañales, unas planadas que hay allá. Iba un hermano caminando, cuando de repente salen dos ladrones de en medio de los cañales con puñales y lo ponen manos arriba y empiezan a quitarle todo, y en lo que lo estaban obligando a despojarse aparece uno en la esquina, así como a unos 50 metros, dice él, de distancia. Apareció uno con una 45 y se para a media calle y les dice, ¡hey! ¡Bum! ¡Bum! A disparar con la 45, hermano, eso es la duro. Y salen los dos corriendo en medio de los cañales y dejaron aventado todo lo que le habían quitado. Y él se agacha y levanta todo y se lo echa a la bolsa y sale corriendo para darle las gracias al que lo había salvado. Y cuando llega a la esquina, ve para allá y ve para allá y no había nadie. Amén. No había nadie, hermanos. ¿Quién era? Mire, pero la filosofía dice que a saber si existe. Solo existe en la mente de los que creen en Él. Pero para mí, Dios es real. Es más real que esta flor. Esta es creación de Él, hermano. Esto Él lo hizo. ¿Sí? Él lo hizo. Nadie lo puede hacer, hermano. Nadie puede hacer esto tan sencillo que se ve, ¿verdad? Nadie puede fabricársela de esta manera. ¿Cuántos pétalos tiene? Están contados. Amén. Él lo hizo, hermano. Amén. Mire, es digno que lo adoremos día y noche, y que este culto no termine, siga toda la noche, porque Él es digno de alabanza. Amén. Bendito es su nombre. Número 2, provoca un despertar pentecostés. Las personas que son provocadas por el Espíritu Santo difícilmente serán apagadas. Oiga eso. Las personas que son provocadas por el Espíritu Santo difícilmente serán apagadas. Se cuenta de un cristiano, hermanos, que no podía hablar sin que el Espíritu Santo lo tomara. Y ya los amigos ya no querían hablar con él, porque él empezaba hablando, saludándolos así normal, y de repente empezaba a danzar y hablarles en lengua y dándoles un mensaje en lengua, a saber, ¿verdad?
pero el Espíritu Santo lo tomaba. Y llegaba un hermano y lo saludaba y le decía, hermano, fíjese que hay una bendición de tal cosa. Y, ay, sí, empezaba a danzar y a hablar en lenguas. Llegaba a la iglesia y hablaba con cualquier líder y de pronto empezaba a danzar y a hablar en lengua. Y una vez estaba el pastor estudiando en su escritorio y bien concentrado, bien consagrado, decía él. Y cuando aparece el hermano que venía, ay, dice, este hermano ya me arruinó la cosa, ya no voy a poder terminar este estudio. ¿Y qué hago? Hermano, le dice, Dios le bendiga. Amén, hermano, le dice, así de mala gana. Y llegó y empieza a hablar con él. Y el hermano tenía un libro de geología allí. Y le dice, hermano, ¿quiere conocer un poco de ciencia? Le dice, léalo. Dijo él, con ese libro que lo va a inspirar. Si solo es de cuestiones de océanos, estudia los volcanes, estudia todo eso. Y el hermano empezó a leer. Y tantito había leído cuando empezó a hablar en lenguas y a zapatear. Y le dice, hermano, ¿qué le pasa? Le dice, hermano, le dice, mírele, aleluya, mire, hermano, lo que encontré, le dice. Dice en esta parte que el océano tiene tantos miles de metros hacia abajo, profundo de agua, y la palabra de Dios dice que mis pecados fueron lanzados a lo profundo del mar. ¡Aleluya! Y dice a danzar, que no paraba, hermanos. Mire, el pentecostal, hermanos, siempre tiene una razón para ser pentecostal. Sí. Le cuentan de problemas. No, hombre, usted los usa como bendición. Sí. Para usted todo es felicidad. Para usted todo es gozo. Sí, porque usted vive en el Espíritu. Bien. Los hermanos metodistas que fueron expulsados de sus iglesias por haber recibido el Espíritu Santo en el año de 1906, oiga eso, fueron provocados a juntarse en la calle Azusa de Los Ángeles, California, para seguir siendo usados por el don del Espíritu Santo. No los pudieron detener, hermanos. Ustedes saben, por la historia sabemos, que las iglesias metodistas prohibían que las personas hablaran en lengua, que palmearan, que zapatearan, que hicieran relajo, decían ellos. Y de pronto se levantaba uno hablando en lenguas y haciendo un escándalo de eso, y lo tomaban de la camisa y lo llevaban y lo sacaban a la calle. Vaya, hermano, váyase, que le vaya bien. Y el hermano se iba danzando por la calle, danzando, hermanos, por la calle, hablando en lenguas. Allá venía otro expulsado de otra iglesia. Amén. Allá venía otro de otra iglesia. Allá venía otro. Y se iban juntando y juntando y juntando en la calle Azusa, bajo un árbol. Allí se juntaron todos. Y allí siguieron su culto de adoración, su culto pentecostal, el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, en el año de 1906 está marcado en la historia. De ahí nacieron las asambleas de Dios, hermanos. Y mire qué barbaridad. Tenemos orígenes pentecostales y nosotros debiéramos danzar así como ese anciano, ¿verdad? Que aunque sea como un libro de matemática, como un libro de cualquier cosa, usted puede danzar en el Espíritu, porque el pentecostal es provocado por el Espíritu a vivir en esa condición. Número 3, provoca un despertar misionero. Eso es importante.
Y esto se ha perdido en muchas iglesias. Se habla de avivamiento y se cree que estamos en avivamiento, pero no queremos hacer la obra misionera. Porque las misiones involucra dólares, involucra dinero. Me voy a quedar pobre si empiezo a dar y dar y dar. Te voy a dar para el misionero que está en Belice, voy a dar para el que está en España, voy a dar para el que está en Ecuador, voy a dar para el que está ahí. ¿Y cómo hago? Hay iglesias que tienen hasta 10 y 15 misioneros adoptados, hermanos. Fíjense. Y a todos les dan. Y nosotros con 2, a veces apenas, ¿verdad? Apenas. Algunos hermanitos no han empezado la lista amarilla. Ya está la lista amarilla. Algunos hermanitos solo el nombre aparece. Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasa con ellos? Amén. Mire, un despertar misionero. Dice que provoca un despertar misionero. Guillermo Carey, hermano, oiga eso. Este es un dato histórico. Guillermo Carey es el padre de las misiones foráneas. Él fue el misionero que arrancó, que rompió el silencio y empezó por sus propios medios. Nadie lo mandó. Él sacó de su bolso, sacó dinero propio, invirtió para viajar al extranjero y predicar el evangelio en otros países. Él lo hizo así y empujó las misiones foráneas. Entonces Dios lo usó para empujar el proyecto misionero a muchas naciones. Ahora, Dios quiere que cada uno de nosotros haga misiones. Nosotros, hermanos, tenemos que ser provocados en estas 3 áreas. Estas 3 áreas, hermanos, estos 3 actos que encontramos. Si queremos vivir una experiencia pentecostal, tenemos que ceder a los derechos de Dios. Póngase de pie, hermano. Tenemos que ceder a los derechos de Dios. A veces queremos estar ahí, bueno, cómodos, ser miembro de la iglesia sin menores responsabilidades. No quiero ni ser líder, porque ser líder demanda gasto. A veces el líder tiene que sacar de su bolsa para poner cuando hace falta una ofrenda, cuando hace falta una cuota que nos ponen. El líder tiene que esforzarse por sacar de su bolsa, y por eso cada día hay menos líderes. Llegará un momento en que ya no habrán líderes si vamos así. Pero si entramos a este despertar espiritual, hermanos, vamos a revivir el ambiente misionero. Vamos a revivir el quehacer de la obra. La obra de Dios saldrá adelante gracias a nuestro esfuerzo.